Listo. Bueno, Aló, se fue la, no escucho. Juan Camilo, estás en mute, estás en silencio. ya, ahora sí. Sí, ya. Buenas tardes. Pues, hoy vamos a hablar de infecciones espinales, pues un tema que es bastante común. En estos últimos días hemos tenido, mm, digamos, una cantidad de pacientes pues, considerables con estas patologías. Entonces, pues, consideramos importante hacer una revisión de este tema. Entonces, para empezar a hablar de las infecciones, perdón, un momentico, cambio acá esto al puntero. Como introducción, pues esta es la tabla de contenido que vamos a manejar el día de hoy. Y empezamos entonces. Como introducción, pues las infecciones espinales pues, se definen básicamente como una enfermedad infecciosa que afecta pues, el cuerpo de la vértebra, el disco intervertebral, el tejido adyacente, incluyendo pues, el tejido paraespinal en ocasiones. Eh, Tenemos pues que es un grupo heterogéneo de enfermedades, la mayoría de los casos pues tienen una fisiopatología común y que proceden pues de una siembra hematógena, otros se producen por inoculación directa, digamos en caso de trauma o en caso de que haya un procedimiento quirúrgico o alguna intervención en la columna. Y hay una aclaración que es pues importante tener en cuenta y es que en los niños el núcleo pulposo pues, se encuentra vascularizado a diferencia de los adultos y lo que lo hace susceptible a, a padecer de embolizaciones de tipo bacteriano sobre todo. En los adultos estos vasos pues están obliterados y genera pues que los discos intervertebrales se conviertan en una de las estructuras vasculares más grandes del cuerpo humano. Hay que tener en cuenta que estos cuerpos vertebrales de los adultos tienen unos equivalentes pues, metafisarios que pues, son equivalentes a los huesos largos, por donde reciben irrigación, y generalmente esta irrigación está dada por el ligamento longitudinal anterior, pues pues aquí no se ve el ligamento, pero pues aquí debería estar, con unas arcadas arteriolares que son pequeñitas y lo que genera es que haya un flujo lento de sangre pues, en esa zona y sea más prevalente, digamos, como por ese flujo lento que pues, haya una infección bacteriana allí asociada. Con respecto a la epidemiología, busqué datos para Colombia, no encontré información, eh, pero encontré pues, que tiene una incidencia global de aproximadamente 2.2. María Alejandra y Jenny, hay mucho para escribir. Esto es algo que, pues, otra cosa para escribir ahí es lo que es un país 10, 20 al año, licitis. Sí, Hay sí, información. eso le da comentar porque pues, yo creo que nosotros debemos de tener, por lo menos desde que está sistematizado en la clínica, una cantidad de pacientes pues, importantes que se podrían mostrar pues, para nuestro país. Y hay posquirúrgicas, hay endógenas, hay asociadas a endocarditis, hay tuberculosis, hay mucho. Bueno, el tipo más común de todas las infecciones espinales es la espondilodicitis piojea primaria. Esta se ha escrito que es hasta 2 veces más común en los hombres, no se tiene muy claro el por qué, pero es más común en hombres. Usualmente son personas mayores de 50 años y las localizaciones anatómicas generalmente son, pues por frecuencia, las lumbares son las más comunes, las torácicas, que están más correlacionadas a infecciones por brucela y por tuberculosis, y las cervicales en un 11%, el sacro pues, es muy raro cuando se compromete, y tenemos unos factores de riesgo que son claramente, pues, o que predisponen claramente a padecer una enfermedad de este tipo, que son pues, los que vemos acá, que son básicamente situaciones que inmunodeprimen a los pacientes. Bueno, entonces con respecto a la nomenclatura de la clasificación, traje estas diapositivas porque pues, tiende a haber algunas, digamos, dificultades con los nombres pues, que se le brindan a la infección según la estructura Uno se anatómica. enreda mucho con eso, uno se enreda mucho con eso. Y es bien eso, disitis del disco intervertebral. Tú lo tienes explicadito ahí bien bacán. Correcto. Entonces, en estas dos, pues básicamente la del lado derecho, pues dice lo mismo que la del lado izquierdo, solo que hacen una aclaración con respecto a los abscesos epidurales. Entonces tenemos que la disitis, como habíamos dicho anteriormente, es una infección solo del disco y que usualmente es en los niños por el motivo que nombré anteriormente, que es la vascularización del disco.
Con respecto a la espondilitis, corresponde básicamente a una infección temprana donde solo está afectada la vértebra y el plato vertebral, el platillo, sea superior o inferior, que posteriormente podría evolucionar. Esto generalmente se describe cuando hay una infección muy temprana en los adultos. Y la espondilodicitis es, digamos, en la clasificación lo que más vemos, porque es un estadio tardío, pues entre comillas, en donde hay una inflamación y una infección del disco o de los elementos vertebrales adyacentes. Entonces, pues generalmente cuando hacemos diagnósticos, usualmente estamos enfrentándonos a una espondilodicitis. Se han descrito también, digamos, artritis sépticas de la articulación facetaria, que pueden ser causadas por, pues, también diseminación hematógena o diseminación contigua de abscesos primarios epidurales. Ahora, esta distinción que hacen acá entre absceso primario y absceso secundario, básicamente corresponde a que no haya ningún tipo de otro elemento pues, alterado por fuera del canal vertebral, y el absceso secundario básicamente pues, refiere a una infección como la espondilodicitis con eh, un compromiso epidural. Un ejemplo, el paciente pues, que vimos hoy en urgencias, que tenía pues el disco, los platillos vertebrales y un componente epidural. Eso pues correspondería pues a un absceso secundario. Entonces tenemos pues que las infecciones espinales las clasificamos entonces como abscesos espinales, que pueden corresponder a abscesos intramedulares, pueden haber empiemas subdurales o empiemas epidurales. Tenemos también la afectación. Pelos para que entiendan bien. Ahorita les voy a mostrar la imagen, cómo anatómicamente se divide. Entonces tenemos acá la discitis, que es el compromiso del disco, recordemos, la espondilitis, que es un estadio temprano, pero como ven, termina siendo espondilodicitis por el retraso en el diagnóstico que usualmente sucede. Y también tenemos situaciones donde tenemos infecciones paraespinales, como por ejemplo los abscesos del psoas. Se propuso esta clasificación en el 91 por Talgot, pero esto era básicamente para pacientes posquirúrgicos, ¿sí? Entonces, pues no tiene pues como mucha relevancia usualmente en la clínica, y dependía, lo clasificaban pues como por grupos de riesgo y por cantidad de microorganismos pues documentados en el proceso patológico. Entonces, acá vemos imágenes para correlacionar con lo que habíamos nombrado anteriormente. Entonces, esto correspondería a una espondilitis, ¿sí? Básicamente es un estadio temprano donde vemos acá inflamación de las placas de los discos del disco intervertebral y del platillo vertebral superior e inferior. Como vemos acá en esta imagen por resonancia, que esta secuencia es muy importante que la tengamos en cuenta para cuando vayamos a evaluar estos pacientes. Esta secuencia se llama STIR, que es una supresión grasa, y lo que nos muestra es básicamente edema o inflamación. Esto blanco significa como que hay agua allí en ese disco y en ese platillo que está alterado. Si vemos que acá no hay ningún componente epidural, y en la imagen que tenemos a la derecha vemos también una espondilodicitis avanzada, donde hay un compromiso con absceso. Pero acá vemos cómo el ligamento longitudinal anterior está levantado. Dale otra vez, dale otra vez. Ven y yo veo otra vez, esto es bacano. Entonces la primera es espondilodicitis, ¿cierto? Sí, El señor. cuerpo y el disco, ¿sí o no? ¿Sí ven, muchachas? La diferencia, pues, no, mire que ahí no hay compromiso del canal medular, para nada, ¿sí o no? Sí, Espondilodicitis, en, ¿sí o en no? el caso de espondilitis, tendríamos solo un cuerpo vertebral Es alterado, ¿sí? No tendríamos ni el disco, o sea, o la vértebra inferior. el contiguo. Correcto. Y en esta, que es el estadio un poco más avanzado, el ejemplo es el paciente que vimos hoy. En Está este saliendo caso, del cuerpo y del disco y está ya tiene un eh, epidural, comprometido el perdón, acá vemos, y el ligamento longitudinal anterior también se ve alterado. Entonces, pues podríamos tener en estos casos inclusive abscesos eh, paravertebral también. Entonces vemos acá en la imagen lo mismo. Este también es una secuencia esto es un test de anocitos Salude. Hola, yo también. soy, ya, yo soy Dillon. Vemos acá este compromiso epidural. Esto es el E5-S1. Vemos acá como también hay un compromiso en la parte anterior, donde se ve el ligamento longitudinal anterior levantado. Y inclusive esto parece un nódulo de Schmoll, pero puede que también corresponda
que tenga una infección también de 1 o 2 niveles superiores. Entonces vemos acá, en este caso, como vemos en el esquema de la izquierda, una infección asociada a los tejidos blandos. Vemos un absceso del psoas. Juan Camilo, monta esta imagen esta charla acá donde nosotros, bueno, Sí, sí. al chat para que la tengamos. Sabes que estas imágenes hay que estudiarlas individualmente. Bueno, dale, explícanos acá. Vemos acá, por ejemplo, este absceso del psoas, ¿sí? Bien. Acá en el dibujito vemos que está comprometido el disco, parte del psoas de ambos lados, bilateral, y genera pues en la imagen, como vemos acá, estos cambios que son hipointensos en el T2. En el lado derecho vemos lo que comentaba ahorita de la articulación facetaria, ¿sí? Vemos anatómicamente esta la faceta, esto es una vértebra lumbar, la disposición que tiene. Entonces vemos acá la articulación, que es esto blanquito, que es lo que uno ve acá, y usualmente se ve aquí en la resonancia blanco, perdón, negrito. Esto cuando está blanco es porque está inflamado y tiene edema asociado a la articulación, y vemos cómo esto correspondería, por ejemplo, a una artritis séptica secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que hay un absceso epidural que por contigüidad pasó a la faceta e inclusive está afectando tejidos blandos, pues musculares básicamente. Entonces vemos acá la imagen lo mismo, acá está el absceso epidural, compromiso facetario y este absceso que El está... absceso, si es que ese absceso está cogiendo, ahí en teoría estaría, esto sería cervical, ¿cierto? ¿Sería cervical o torácico? Este es Esta torácico, ¿no? era lumbar, aquí Lumbar. está, Más grande, sí, más grande. por la Derecho. disposición y Dale. además aquí están los vasos. Sí, está el psoas, tienes toda la razón. Eh, pero ahí ya habría compresión. Lo que pasa es que de pronto ahí no sé si ya Sí, está cogiendo. esto, aquí sí se ve pues, que tiene un compromiso pues, compresivo considerable, pues aquí ya se ven las raíces de la cauda equina, esto debe ser lumbar bien bajito, tipo Ajá. 4 o 5. Y lo importante de esta imagen es este compromiso. Pulmón. Hace unos meses, 2 o 3 meses, tuvimos una paciente también que llegó aquí con un diagnóstico de espondilodicitis que la habíamos tratado previamente, y miramos las imágenes y discutimos si la operábamos o no, porque era una diabética que era súper mal controlada. Eh, y en un primer abordaje que hicimos no nos dimos cuenta que la señora tenía un absceso pero tremendo en los músculos paraespinales. Entonces, en vez de, o sea, resultamos tomando muestras y de hecho radiología le dejó un pigtail, y con eso pues la señora mejoró algo porque pues hizo drenaje de la colección que tenía ya asociada. Bueno, entonces con respecto a la patogénesis, lo que comentaba anteriormente, básicamente, o la gran mayoría de los casos se dan por diseminación hematógena. Hay casos en los que son por diseminación de tejidos contiguos, o sea que tenemos un absceso, por ejemplo, paravertebral, es decir, podemos tener un absceso primario del psoas o un absceso en los músculos paravertebrales por algún tipo de inoculación directa también. Un ejemplo puede ser estas personas que hacen esta, esta cosa con las agujas, ¿cómo es que se llama? La Yo he tenido acupuntura. eso. He tenido pacientes que tienen MRSA en la columna y se han puesto esas lentejas o esas cosas que se ponían antes para bajar de peso, de esas, como de esas beads, esas pequeñas bolitas ahí que se ponían como un tipo de acupuntura, pero se las incrustaban ahí en la columna y ya tuvo un absceso, una infección paraespinal por Staphylococcus aureus. Sí, no sé si te referís a esas. Sí, 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 señor. Y a todas estas cosas que se ponen también en la acupuntura, esas agujas Sí, que hay. Pues se ha descrito también que estas infecciones, pues por contigüidad, son más bien raras y ocurren usualmente cuando hay abscesos retrofaringios, que hay que buscar pues, abscesos retrofaringios que se rompen, o cuando hay implantes que se infectan. Implantes, pues, sea el paciente que tenga algún tipo de catéter, alguna cosa que se haya puesto quirúrgicamente. En los adultos, pues básicamente la infección, como mostramos al principio de las definiciones, se origina en los platillos vertebrales, se necrotizan, pueden ser secundarios a embolia séptica y generan una infección del disco secundario a diferencia de los niños. Sí, en los niños pues es controvertido porque el disco está perfundido aún, lo que comentábamos que hacía susceptible a que hubiesen directamente una inoculación bacteriana en el disco, generando pues una discitis y posteriormente la espondilodicitis.
Las infecciones más comunes son las En el niño la fisiopatología es muy diferente, es hematógena y de hecho hay una bacteria que es característica que los pediatras todos la conocen, nosotros nunca escuchamos hablar de ella, llamada Kinghella kingae. Y son los espondilitis mucho más benignas. Hay que dar tratamiento, es muy frecuente en niños de 3, 4 años y es tratamiento médico, pues, o sea, no necesitas cirugía. Las osteomielitis en niños, por lo general, son benignas, son infecciones hematógenas y de fácil tratamiento, porque el hueso en niños está mejor perfundido y el antibiótico tiene mejor penetración. Entonces no requieren tanto antibiótico, no requieren tanto de la intervención quirúrgica. ¿Ok? tenemos entonces que pues, las infecciones piógenas son las más comunes, afectando la región lumbar casi un 60% de los casos. La tuberculosis, ojo que clínicamente, pues básicamente uno encuentra vértebras torácicas comprometidas, usualmente son más de 2 niveles, y además de esto, tienen usualmente compromiso de elementos posteriores, que para las infecciones piógenas es raro, y también hay que tener en cuenta pues, que los hongos, algunos hongos pueden generar esto, ¿sí? Hongos como el Aspergillus, el Cryptococcus neoformans, otro que ya le digo cuál es, y la calidad. La cándida es muy hematógena también, muchachos. Cándida es muy hematógena, muy de pacientes en unidad de cuidado intensivo, catéteres, eh, nutrición parenteral. Vale, nutrición parenteral, ¿qué cándida tenés que pensar? Muy frecuente en neonatos. Jenny, Mm, glabrata, no sé, la doctor. lata, sí, la lata. Bien, Glabrata, sí. la lata. Muy bien, sigamos. Bueno, esta imagen es de un artículo de New England donde pues, muestra fisiopatología específicamente del absceso epidural, pero pues, como hemos nombrado anteriormente, es una fisiopatología que se comparte casi en todos los tipos de infección espinal. ¿Sí? Vemos que es la diseminación hematógena, que puede haber inicialmente un proceso que afecte el músculo psoas y posteriormente haga una infección vertebral asociada, que haya en el adulto pues una osteomielitis vertebral que como lo comentábamos anteriormente inicia pues en el hueso, no en el disco, y que puede generar un absceso secundario. Básicamente los pues, sitios de infección común que se asocian pues a la diseminación hematógena son todos los que hemos nombrado anteriormente, inmunodeprimido, el paciente que utiliza algún tipo de catéter, el que ya tiene pues una infección vertebral, o el que tiene algún tipo de úlcera por presión, el paciente pues hospitalizado postrado. Con respecto a la microbiología, pues comentábamos ahorita que la infección bacteriana es la más frecuente, la infección piógena por También hay agentes. que pensar en infecciones desencadenadas de infección de vías urinarias en pacientes con problemas prostáticos. Recuerden que los plejos venosos que drenan toda la pelvis también drenan a la columna lumbar, y hay mucha asociación. Entonces hay que pensar en esos viejitos que hacen tanta prostatitis, tienen riesgo de tener espondilicitis lumbar. Bueno, lo que dijiste, el estafilococo, siempre o puede ser una causa o una consecuencia de la endocarditis. Entonces puedes tener una espondilicitis y causar una endocarditis, o puede la endocarditis embolizar hacia la columna. Siempre que tengas un paciente con endocarditis, con vegetaciones grandes, es bueno hacer una columna lumbar, porque puede tener ahí. Entonces también, si tiene implicación quirúrgica, eso, pues es mejor tener eso también controlado, porque eventualmente los pacientes, eh, tú quieres llevar al paciente al cambio valvular pues sin ningún foco infeccioso evidente o activo, para evitar que esa nueva válvula se vuelva a contaminar. Eh, las E. coli, pues recuerden esto, lo que les decía, desinfecciones de vías urinarias bajas. Recuerden los pacientes con radioterapia, los pacientes hacen mucho más riesgo de infección lumbar. Eh, y por continuidad, lo que mencionaron ahorita de las escaras, ¿no? Especialmente que en este sitio la piel es muy delgada, ¿no?
y está directamente en contacto con los procesos espinosos. Sí, señor, y usualmente en estos pacientes pues hay un desgaste muscular asociado pues por la postración, o sea, parte de, digamos, la protección que uno tiene es ese grupo muscular paravertebral que, pues como digamos en las imágenes previas, usualmente en una persona sana es un grupo muscular muy amplio. Vemos en los pacientes que cuando tengan la oportunidad de las resonancias, miren la cantidad de atrofia muscular que uno tiene, pues generalmente porque pues, somos sedentarios, uno nunca ejercita ese tipo de músculo. Entonces, continuando, los hongos pueden causar también infección, generando una infección granulomatosa. Los hongos que había mencionado anteriormente, que son Aspergillus, Candida y Cryptococcus, son los que pues, se han visto asociados a esto. Los parásitos son muy raros. Y la bacteria, digamos, más común cuando se trata de los abscesos epidurales espinales es el Staphylococcus aureus, representando casi un 30 o un 80% de los casos. Otros Staphylococcus fabulata negativos también se pueden identificar, Streptococcus, que pues también son agentes causales frecuentes. Y además de eso, lo que mencionaba el profe, las infecciones urinarias también pueden generar mm, en estos pacientes pues que haya una frecuencia pues bastante aumentada de los casos en los que vemos E. coli como agente causal. Con respecto a la clínica, he ahí el problema porque usualmente tiene un origen insidioso, los síntomas son muy inespecíficos. Entonces, se ha identificado que hasta el 30 al 70% de los pacientes no tienen signo de infección, en lo que genera pues, un retraso del diagnóstico que se ha escrito, puede durar entre 2 a 6 meses. Los síntomas pueden variar desde dolor en el cuello, pues el sitio donde esté afectado, espalda. La fiebre, este dato pues, es muy importante. Vemos que, por ejemplo, el paciente que evaluamos hoy no tenía fiebre, llamaba pues mucho la atención, y en un 50% de los pacientes puede no tener fiebre. Es importante esto porque, por ejemplo, para otras infecciones menos comunes como las pues, infecciones por micobacterias, por brucela o por hongos, inclusive ese porcentaje es mucho menor. Los pacientes generalmente están afebriles. El diagnóstico claramente debe ser respaldado por estos hallazgos clínicos, los de laboratorio y los de imagen, y al examen físico tener en cuenta que no tenga cicatrices, que no tenga cirugía, que no tenga trauma, pues que no haya tenido trauma, deformidades pues, que sean evidentes de la columna. El espasmo paravertebral es común y el síntoma más común es el dolor con la percusión de las apófisis espinosas, que uno pues le palpa al paciente y el paciente refiere dolor casi en un 95% de los casos. Para el diagnóstico me basé con esta guía pues, que sacó la ITSA en el 2015. Le dan algunas recomendaciones para el diagnóstico y el manejo que las traje acá, de las que consideré más importantes. Entonces vemos que inicialmente esta, pues que me parece todo lo que está escrito ahí es importante, es en quién sospechar una infección de la columna, una infección espinal, y básicamente nos dice la guía que en todos los pacientes que tengan un inicio nuevo de fiebre o que además de esto tengan dolor en el cuello o dolor pues en la espalda, usualmente dolor lumbar. Los pacientes también que se presenten con este mismo síntoma y que tengan una BCG o una PCR elevada, y en los pacientes que tengan el dolor y además de esto tengan una infección, pues una bacteriemia o que tengan una endocarditis, como habíamos mencionado anteriormente, en los pacientes que se presenten con nuevos síntomas neurológicos y fiebre asociado también a dolor pues en alguna parte de la columna, y en los pacientes que tienen dolor nuevo localizado, básicamente en lo que hemos nombrado, en algún sitio de la columna, con un episodio reciente de una bacteriemia por estafilococo. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer y cómo le vamos a hacer el diagnóstico? Lo que nos recomienda esta guía es que hay que tener por lo menos 2 hemocultivos, 2 sets de hemocultivos y una PCR basal y una velocidad de eritrosedimentación basal. Además de esto, recalco esta indicación en los pacientes que, por ejemplo, en nuestra población, que pues, tenemos tantos casos de tuberculosis, ellos recomiendan hacerle un PPD a todos los pacientes que uno sospeche que tengan una infección en la columna, pues como para descartar que no se trate de una infección por micobacteria en tuberculosis. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer biopsia guiada por aspiración? Que es la primera recomendación que ellos hacen. Entonces, la biopsia está indicada en los pacientes que tienen
que no tienen un aislamiento microbiológico. Cuando estos patógenos que están aquí escritos, el Staph aureus, el Lugdunensis y la brucela, pues, la infección por brucela, se ha establecido, no es necesario hacer una biopsia. Eso es algo que pues, hemos discutido bastante entre el servicio de neurocirugía y de infectología. Muchas veces, digamos, cuando... No, si hay una bacteremia, pues ya uno está más tranquilo, pero ya ahí lo que uno les dice es como la parte quirúrgica de si tiene o no indicación. Pero lo berraco es cuando no hay diagnóstico. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando volvemos, por ejemplo, a repetir o hacer una muestra nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos que, cuando no tenemos un aislamiento por hemocultivos, ellos recomiendan que se haga una primera biopsia. Si esa biopsia es negativa, hay que repetir la biopsia, ¿sí? Me llama la atención por algo que hablábamos hoy, es que en ninguna parte de esta guía mencionaban la biopsia abierta. O sea, siempre eran como la Ya. biopsia guiada por imágenes. Entonces, pues esa sería la indicación, una segunda biopsia en lugar cuando no tengamos un aislamiento por hemocultivos y una primera biopsia negativa. Eh, no recomiendan, pues, digamos, volver a repetir esto si ya hay un aislamiento, como habíamos mencionado anteriormente, o cuando se ha hecho, digamos, un abordaje abierto a los pacientes, drenándolo o por vía endoscópica, y no hay un aislamiento tampoco. Con respecto al rendimiento de los hemocultivos, de los cultivos en general, perdón, encontré que los hemocultivos tienen un rendimiento muy variable, entonces pues no se sabe si es bueno o malo, pues, porque básicamente dicen que del 30 al 78% de los casos se puede identificar o no. Leí en alguna de las referencias que hasta un tercio de los casos se quedan sin un diagnóstico microbiológico. Y cuando los hemocultivos son negativos, la biopsia guiada pues, por aguja, por aspiración que nos colaboran pues, los radiólogos, en ese momento se ha escrito que hasta un 43 o un 78% de los casos puede tener o no un aislamiento microbiológico. Con respecto al tratamiento médico quirúrgico, pues es muy importante lo que está escrito acá y es cuándo iniciar la terapia antibiótica. Entonces, ellos son muy enfáticos en la recomendación diciendo que si el paciente está estable, espere, hágale el diagnóstico, trate de identificarle el germen y déle tratamiento o arranque el tratamiento empírico. Si el paciente está inestable, hay que iniciar el tratamiento. Inestable pues entiendes el paciente séptico que está en la UCI, que tiene síntomas neurológicos severos, hay que Eso es iniciar. lo que más o menos estamos haciendo con el muchacho, María Alejandra. Lo mismo con todas las osteomelitis. El paciente no están inestables, aguante hasta tener el cultivo, hasta tener la muestra. De acuerdo. Yo quería hacer como una pregunta, pero pues no sé si me estoy adelantando o si de pronto, Juan, y tú vayas a hablar más adelante como del absceso epidural como aparte. No, María, no voy Ah, a hablar. bueno, súper. Es No, que, es que quería hacerte una pregunta, porque esta mañana quedé como confundida y pues también como al profe. Yo creo O sea, que iniciábamos antibiótico de una por el compromiso epidural. es que sí, y pues más como sobre el diagnóstico, porque digamos que tú habías dicho, o bueno, te entendí, pero no sé si esté como correcto, o sea, lo que entendí, que cuando hay, por lo menos, nos reportan de radiología como una espondilodicitis y asociada a esa espondilodicitis, estrechez del canal epidural, como que puede ser estrechez leve o bueno, digamos que en esa estrechez leve, que es el disco, pues herniándose, y que tú me decías como, bueno, ya y eso o sea, ya sería como un absceso epidural, pero con la definición, o sea, pues lo que yo tenía claro, lo que tenía como entendido es que podía presentarse como en casos de espondilodicitis como edema en la región epidural, o bueno, la compresión por el disco, pero que el absceso, o sea, es cuando tenemos como la lesión, como la hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 y como el realce en anillo. O no sé si me esté equivocando y no siempre debe tenerse como el realce el anillo y solamente pues cuando tengamos espondilodicitis con estrechez del canal medular, estrechez epidural, eso ya se trate como un absceso epidural.
o sea, lo pregunto más como por el manejo, como por lo que vendría a ser como el manejo quirúrgico de esos pacientes, pues que había encontrado que cuando tenían la lesión en anillo sí tenían que operarse, como pues requerir como el drenaje, pero si no, igual hay una infección como el canal medular, no sé ustedes cómo lo abordan. Ya te muestro, María. Mira. Entonces, lo que hablamos esta mañana, ¿sí? En este caso tenemos que el paciente tiene una espondilodicitis, ya tiene el disco afectado, es decir, que el disco está infectado, y lo que pasa es que hay una herniación de ese disco infectado hacia el canal, hacia la parte pues, epidural del canal vertebral. Entonces, eso se consideraría un absceso secundario, esto que está acá abajo, ¿sí? Usualmente, lo que me estás preguntando es, por ejemplo, en abscesos epidurales primarios, ¿sí? Esos abscesos epidurales primarios usualmente son consecuentes a una infección contigua, usualmente, por ejemplo, retrofaringia. Hace poco también hubo un caso de una señora en la UCI que tenía una por una espina de pescado, de pollo, yo no sé qué era que se había tragado, hizo un absceso epidural primario. Entonces, para estos casos, por ejemplo, de los abscesos epidurales primarios, lo que hacemos usualmente es hacer una cirugía descompresiva para poder tomar muestras, drenar el absceso, y lo otro que corresponde o que nosotros prestamos mucha atención es al tiempo del déficit neurológico. O sea, esta señora, por ejemplo, que le estaba comentando que nosotros inicialmente queríamos operarla, los familiares no quisieron, esta señora llevaba más o menos 15 días con una cuadriparesia. O sea, muy probablemente si la operábamos, eso no iba a mejorar, pero pues se iba a operar para pues, hacer la descompresiva y poder tomar las muestras de esa colección. Entonces, en este caso, María, que tuvimos en la mañana, el absceso epidural de este muchacho generaba estrechez del canal vertebral, pero no una estrechez crítica. De hecho, el paciente no tiene ningún síntoma neurológico. Entonces, no se opera precisamente por eso. Ahorita voy a mostrar unos criterios para operar. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces, íbamos por acá. El tratamiento, bueno, entonces, esta segunda recomendación nos dice cuánto tiempo dar el tratamiento. Usualmente, en todo lo que leí, aparte de esta recomendación de esta guía, son 6 semanas de tratamiento parenteral o antibióticos que tengan una biodisponibilidad por vía oral pues, grande. Acá vemos pues unas recomendaciones de otra referencia donde pues dependiendo pues del tipo de microorganismo pues el tratamiento, ¿no? Tenemos como para los estafilococos la opción si son sensibles pues es la oxacilina como primera opción, si son resistentes pues vancomicina, y el resto pues de microorganismos que pueden llegar a encontrarse. Acá vemos en esta segunda tabla, cuáles son las opciones para tratamiento oral, dependiendo pues, del germen también, que mayor biodisponibilidad tienen pues, sanguíneo. Con respecto a la enfermedad de POT, básicamente tenemos estas indicaciones, pues, lo que nos decía pues, esta referencia, que se puede tratar la enfermedad de POT básicamente con un diagnóstico por biopsia, que es igual a lo que hacemos o las recomendaciones que hay para las infecciones espirales en general. Los antibióticos, dependiendo de la definición del paciente, si es un paciente que es positivo nuevo, si tiene infección extrapulmonar además y pulmonar, entonces pues están estas recomendaciones para el manejo. Perdón un momento que se me fue la luz acá en este curso. Tenemos que estos pacientes se tratan médicamente cuando hay un microorganismo identificado, cuando el germen es sensible al antibiótico, cuando usualmente hay un compromiso en un solo disco o no hay compromiso, como mencioné anteriormente, tuberculosis generalmente afecta más de 2 segmentos, cuando no hay inestabilidad, cuando no hay déficit neurológico y cuando el paciente no está pues, en comorbilidades como la sepsis o coagulopatía. Entonces, los regímenes son los mismos que pues, se manejan para tuberculosis pulmonar, y el tratamiento, pues generalmente recomendado un tratamiento prolongado por lo menos 6 meses, 9 meses, perdón, 9 meses. Bueno, para el tratamiento quirúrgico, la recomendación de esta guía nos habla de que básicamente la intervención está
indicada en los pacientes que tienen un déficit neurológico progresivo, ¿sí? Que haya una deformidad evidente. Recordemos que en tuberculosis es muy frecuente que la afectación sea torácica. Las vértebras torácicas son, digamos, muy importantes en el balance, en el balance espinal, porque cuando hay esta afectación, generalmente hay deformidades en cifosis. Cuando hay una inestabilidad espinal, que es evidente por resonancia y por radiografías dinámicas, que son las que usamos, y cuando hay un, eh, una terapia antibiótica adecuada y que el paciente no mejora. ¿Sí? Esas son las indicaciones pues, para tratar quirúrgicamente un paciente. Acá me llama la atención esta recomendación, la 30, que ellos no están, digamos, de acuerdo en que se trate quirúrgicamente un paciente que no mejora bajos y que el paciente tenga mejoría clínica, que eso es muy común, que el paciente va bien, pero la imagen se ve peor. No, bueno, hay varias cosas para hablar. Sí, señor. Primero que todo esto que mencionaste ahorita, a ver, yo qué siento, yo siento que hay que procurar el diagnóstico. Entonces, pues, si desde neurocirugía quieren que llamemos primero a intervencionista, pues uno puede hacer eso. Lo que pasa es que a veces el paciente sí queda un poquito uno preocupado porque se lee que está entrando dentro del canal. Y entonces ya ahí viene la parte de que ustedes dicen, pues la intervención quirúrgica, cuando el absceso espinal está instaurado, hay libros que dicen 36 horas, pero hay veces la dejan en 12. Entonces, pues, no opero porque no hay compromiso, pero ya después de 12 tampoco opero. ¿Me entiendes? Sí, sí, señor. Entonces, eso es lo que yo digo, bueno, entonces, bueno, ¿cuál de las dos? Porque es que, y muchas veces el diagnóstico guiado por imagen se queda corto. Entonces, siempre hay que, por ejemplo, Cuero, lo mandamos para la casa sin tener claro que no fuera una tuberculosis. Y es un paciente de Buenaventura. Cuero nomás tenía absceso espinal del psoas y tenía espondilicitis. Él no había una lesión. Pero ustedes finalmente lo llevaron lo operaron, porque ya había más compromiso, ¿no? Sí, señor. ¿Qué le hicieron a Cuero? Profe, lo que se hace usualmente es una laminectomía. O sea, una laminectomía es, ya le muestro por acá. Es abrir la lámina, sí, es abrir Quitamos la lámina, drenamos y ya. O sea, es quitar esta parte. Quitamos esta parte. No se ve. Ya, aquí están viendo. Un momento. No. Solo se ve tu presentación, Juan. Pero ya se ven, o sea, ¿en qué diapositiva Ese está? tratamiento quirúrgico, no has pasado de ahí, no pasa de ahí. Un momento, porque ya cambié la... Ahora sí. No. No, sigue sin verse. Un momento. Voy a compartir acá otra vez la pantalla. ¿Listo? Ahí ya, bueno, eso, dale. Entonces, lo que usualmente se hace es quitar la lámina, que es esta que se ve acá, ¿sí? Perdón, esta, no esta. Y con esto lo que tenemos es un acceso a la región epidural, se drena y ya, no se hace nada más. O sea, Eso fue lo que le hicieron a Cuero, sí, señor, es una hemilaminectomía. Se llama de un lado. ¿Qué pasa con este procedimiento? Que no es tan inocuo y generalmente estos pacientes terminan con una inestabilidad vertebral, ¿sí? Que posteriormente, cuando, pues, digamos, el paciente ya está sano, pues, ya resolvió la parte infecciosa,
con los años puede generar algo de inestabilidad dinámica de ese segmento y que termina pues, en cirugía para una fusión intervertebral, bueno, todo lo que es de patología degenerativa. Bueno, entonces, acá pues mencionaban esto también, que me parece importante, que ellos recomiendan que se haga un debridamiento quirúrgico con esto, con estabilización, con o sin la estabilización de ese segmento, me refiero a hacer una artrodesis de una vez, todo depende de qué tan comprometidas estén los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces, si en el caso de que muy probablemente un paciente tenga, por ejemplo, una deformidad en cifosis, o que haya una inestabilidad del segmento, muy probablemente termine en una fusión por vía posterior, que se le ponen los tornillos y las barras, ¿sí? Acá vemos estos flujogramas donde nos indican cómo abordar los pacientes de manera quirúrgica. Entonces acá vemos cuáles son las indicaciones para el procedimiento quirúrgico. Entonces, que tengamos déficit neurológico que sea agudo o que progrese, que haya una lesión que sea intraespinal dentro del canal, que haya inestabilidad del segmento o que la terapia conservadora con el corset TLSO, la antibiótico terapia, no mejore el paciente. Entonces vemos, por ejemplo, acá, lo que me preguntaba María Alejandra, el absceso epidural solo sin espondilodicitis. Hay que hacer una descompresión y un drenaje, ¿sí? O sea, hemilaminectomía y drenaje, ya está. Absceso epidural con espondilodicitis, decompresión, excisión del disco si es necesario, y ahora, ¿hay que instrumentar al paciente, sí o no? Hay que hacer una fusión intersomática, que es pegar las dos vértebras con un cajetín. Eso es lo que se discute si es necesario o no, porque pues, no se hace en todos los pacientes. Y claramente el drenaje de la colección. Cuando hay una espondilodicitis con destrucción ósea, se puede considerar hacer una corpectomía, que es quitar todo el cuerpo vertebral y poner un cilindro o una prótesis en ese sitio y hacer una fusión por vía posterior para poder reconstruir la anatomía vertebral. Pero no poner osteosíntesis, no poner barras. No, O no, no. hay veces las han pues. Depende del segmento donde esté afectado. Usualmente, por ejemplo, cuando hacemos esto a nivel cervical, son unas placas por delante del cilindro, no atrás, sino por delante. Los abordajes son posteriores. Sí, 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 señor, generalmente. Aunque en la columna cervical es más común que se haga por delante. Bueno, entonces vemos acá, María Alejandra, que tenía esta inquietud. Entonces, para el absceso epidural, entonces tenemos una sospecha de un absceso epidural primario. Entonces, ¿hay alguna condición que esté ocasionando que pues, el absceso sea por esto? Entonces tenemos, el paciente rechaza la cirugía, el paciente tiene alto riesgo operatorio, o si el paciente ya tiene un déficit establecido entre más de 24 a 36 horas, o que tenga una infección pues, que comprometa pues, varios segmentos espinales. Entonces, si esto es negativo, el paciente se le va a hacer una descompresión, ¿listo? Más la terapia antibiótica. Si esto existe, el paciente entonces nos preguntamos, ¿tenemos un cultivo, o sea, un hemocultivo que tenga la identificación del patógeno? Entonces, si lo tenemos, no operamos y hacemos manejo conservador con antibiótico-terapia. Y si no, hay que hacer la biopsia guiada por aspiración, por aguja, que habíamos mencionado anteriormente, con ayuda de radiointervención. No, pero no. Esto es del New England, esto es 2006. Past emergency compression to any other patient. Mire que acá dicen 24 36 horas. Sí, sí, señor, está acá, el déficit neurológico. Es que usualmente cuando un déficit está establecido mayor a este tiempo, el paciente no va a mejorar. No, pero ustedes dicen 12. Es que hay veces dan 12 y que no, ya no opero. Entonces esto hay que revisarlo. Sí, sí, señor. Bueno, y para terminar, Vete. señor. Have blood cultures identified the infection? No. Esto está más viejo. Sí, es básicamente lo que estamos haciendo.
ahí la cuestión es de las biopsias y de pronto Aleja y Jenny guiarlos mucho por la imagen. Si no hay compromiso medular, directamente llamar a radiología intervencionista. Y de pronto saltar este pedazo y de pronto es que ellos lo vean igual como para que den un concepto en términos de estabilidad de la columna. Bueno, entonces, Listo. Pero y si no está inestable, no poner antibiótico. entonces vemos este flujograma que nos muestra, pues resumida lo que hemos hablado. Entonces, tenemos un paciente con sospecha de una infección espinal, entonces tenemos que tener una PCR, una BCG inicial y la imagen por resonancia, ¿sí? Lo primero, cultivos. Nos vamos a la izquierda si tenemos indicaciones quirúrgicas, es decir, el paciente tiene menos de 36 horas de un déficit establecido, una deformidad espinal o una inestabilidad espinal, va a cirugía. ¿No? Entonces, cirugía, ¿qué hacemos? Hay fijación anterior, posterior, debridamiento y básicamente drenaje de la colección. Y seguimiento lo hacemos con PCR a las 2, 4, 6, 8 semanas y entre los 3 y los 12 meses. No está bien establecido si se realiza seguimiento con imágenes usualmente por resonancia. Entonces, por otro lado, tenemos el paciente estable, que es la gran mayoría de nuestros pacientes, y es, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hemocultivos, vamos a biopsia. Si tenemos la biopsia positiva, de un tratamiento dependiendo pues, del agente patógeno que tengamos aislado. Si la biopsia es negativa, lo que mencionaba la guía de la ITSA, entonces repita la biopsia. Si la biopsia vuelve a ser negativa, inicie el tratamiento. Si la biopsia es positiva, pues dé el tratamiento que tenga que dar. Lo mismo para el seguimiento, el mismo seguimiento que vemos acá abajo. Pues básicamente este algoritmo es como pues, se viene manejando los pacientes de fundación por parte de los servicios de infectología y de neurocirugía. Bueno, pues ya para terminar traje esta imagencita, este señor conocido, se llama Parcival Pot, un médico barbero de 1780 y pico. Este señor pues muy importante por las, digamos, descripciones que hizo inicialmente de las Tiene una enfermedades. fractura del E4, se fue sobre el E5. Sí, señor, él le prestó mucha atención, digamos, o su interés empezó porque esto pues le pasó a un familiar de él y empezó a describir más casos, ¿sí? De colapso. Para ese momento, digamos, pues no había como una facilidad para tener un diagnóstico pues, microbiológico de esto, pues de esta afectación vertebral, pero se había notado que también... No había nacido coach todavía, hermano, o sea que ni modo. en este momento también había notado que esto era frecuente en los bovinos, ¿sí? Entonces Sí, pues. puede estar asociado pues a alguna infección bacteriana. Y esta imagencita de acá abajo pues es una citación que le hacen por el Colegio Británico de Cirugía, pues de uno de sus artículos que escribió. Este señor era, pues en esa época tenían bastante curiosidad y escribían muchas cosas. Él también, aparte del mal de Pot que conocemos, ha descrito otras enfermedades, como por ejemplo el tumor inflamatorio de Pot, que es una sinusitis frontal que genera pues un absceso del hueso frontal como tal y pues genera una tumoración allí que recibe ese nombre, que es bien común en los niños. Bueno, nada, muchas gracias. Eso era lo que tenía pues para comentar. Aleja y Jenny, entonces tratemos de comenzar a orientar más los casos, pues involucremos a ellos en este sentido y no dependamos tanto de ellos, pues viremos un poquito más de una vez a radiología intervencionista, igual, y no de una, saltemos allá. ¿Qué dice? Viejo, a Antonio también le importa mucho esto. Dale, Antonio. Listo. Profe, una pregunta. Entonces, en este caso, y con lo que se ha hablado, el paciente que está, digamos, con un apoyo imagenológico que dice que tiene una espondilodicitis y que viene con clínica manifiesta de dolor lumbar o específicamente un nivel de la columna y que no está inestable hemodinámicamente, hay que priorizar ese aislamiento microbiológico y ya con eso, ahí sí hacer la antibioticoterapia empírica o dirigida dependiendo de lo que se encuentre. Exacto. Entonces, empírica es mucho de lo que dijo Juan Camilo, estafilococos, pseudomonas o gram negativos, pues, o sea, descartar la tuberculosis, mirar el TAC de tórax, que no va a tener pues compromiso ahí pulmonar.
Factores de riesgo y tiempo de evolución también es importante. Pues tuberculosis usualmente es más crónico. Pensar en esta cosa brucela, que es rara, pero existe en Colombia. El paciente no se ve tóxico. Este paciente de urgencia no se ve tóxico, que es lo que me desconcierta. Una cosa es que no tenga fiebre, pero el paciente no se ve inflamado. Lo cual a mí pues sí me causa como cierto grado como de incertidumbre. Lo único que tiene es una anemia y pendeja. De 14 tiene 2 y medio. Y pues está la electroforesis de proteínas. Yo creo que hay que hacer lo importante para procurar ese diagnóstico y chuzarlo varias veces. Y pues buscar por delante, pues por el lado de lavado broncoalveolar. Pero sí como que, bueno, pues ya la clave es tener la neurocirugía y con el concurso en el contexto de déficit neurológico, eso es lo más importante, un absceso epidural, pues que el paciente, ojo en la UCI, ustedes allá, pacientes cuando están haciendo turno, que tienen un absceso, que tiene fiebre, pensar en esto, de origen desconocido, tener eso muy presente. Bueno. Ok, profe. Otra pregunta, muchachos. ¿Mi paciente Trump tiene resonancia magnética de columna o no? De columna no, doctor. Tenemos un TAC de tórax y de abdomen, que fue pues el estudio que se le hizo al ingreso, pero no resonancia de columna, doctor. Es el único huequito que me queda. Ese huequito me queda todavía. Que no le duele, ¿no? No tiene dolor. No, doctor, no ha tenido síntomas como dolor en región lumbar. Vamos a ver si de pronto lo hago mañana. Depende cómo amanezca. ¿De qué lado de la cama amanezca? Bueno, muchachos, estoy tomando el pelo. Y Jenny, ¿te quedó claro que como tratar de ir dirigida? Porque y les queda a ustedes dos, Jenny y a María Alejandra, comiencen a coger estos casos, porque hay una corte grande con Juan Camilo, pues si quiere, hay unos 30, 40 casos. Sí se puede hacer un análisis importante descriptivo e incluso se podría hacer algunos factores de nuestra población que desencadenaron que llevasen a ese tipo de presentaciones clínicas. Sí se puede hacer y como lo dijo el compañero, con la información es solamente dar el 610 y con eso el sistema nos arroja el número de pacientes. Yo me acuerdo de por ahí 10, fácilmente. Viejos de tuberculosis, yo me acuerdo por ahí de 10. Esto lo podemos sacar y sí estamos viendo mucho, ¿no? Estamos viendo mucha espondilicitis. Ferley fue uno que tuvo una espondilicitis que no se operó tampoco. Tenía absceso del psoas. No sé si se acuerdan de eso, uno que era de Popayán, que tenía una artritis reumatoidea que se había aplicado dexametasona, era una MDCA que no depuró bacteriemia, sino hasta que le pusimos cetarolina atomicina. Tengo fácilmente unos 10, 20 pacientes en la cabeza. Entonces, a estudiar. Bueno, muchachos, venga, la semana que viene pues no revisemos, pero sí quiero revisar un temita diario hasta el jueves, pues. Entonces, Santiago ya tiene uno, Carito quiero escucharla y a Valeria la quiero escuchar otra vez. Y Toño también tiene una por ahí, ¿cierto? Antonio tiene uno por ahí. ¿O están preparando? Profe, sí, señor, de meningitis. Ok, Caro tiene algo por ahí preparadito, ¿no? Yo no tengo tema, doc. Prepare algo. ¿Puedo mañana? Sí, 25 diapositivas, así como las... Yo puedo mañana, pero tengo turno, entonces como a esta hora también, antesito del turno.